Cuando era niño me gustaba mucho un título llamado Road Rash 64, un juego bastante sencillo de carreras en el que podías utilizar un montón de armas para golpear a los demás. Tubos, bananas gigantes, latas de pintura y todo lo que te puedas imaginar. Pero una de las cosas más interesantes sobre él es que en lugar de contar con diferentes escenarios como prácticamente cualquier otro título de la época, el juego toma lugar en un solo mundo. Es decir que cuando seleccionas una carrera, esta sucede dentro de una pequeña sección de la isla, pero como el mundo entero es renderizado en todo momento, eso significa que cuando quieras puedes simplemente salir del camino y comenzar a explorar. El juego de hecho no te detiene, sí aparece un mensaje en pantalla que te dice que no deberías de ir por ahí, pero en realidad es más como una sugerencia. Mientras que no te caigas de la motocicleta, puedes ir prácticamente a donde quieras. Esto es algo que descubrí cuando era bastante pequeño y de las cientos de horas que pasé jugando con mis amigos, creo que la mitad del tiempo la utilicé justamente para esto, para salirme de los límites y ver qué podía encontrarme o qué tan lejos podía llegar. Por ejemplo, es posible toparse con edificios que nunca son utilizados de una manera directa dentro del juego, es decir, que solo fueron hechos como un elemento visual para el fondo. También puedes encontrarte con granjas, animales y muchas secciones que parecen incompletas, porque obviamente no se supone que las veas y menos tan de cerca. Llegar a este estadio, por ejemplo, me voló completamente la cabeza cuando era pequeño, y es muy interesante ver cómo los escenarios son construidos. A decir verdad, es incluso sorprendente que un mundo de ese tamaño pueda existir en el Nintendo 64. Pero la parte más interesante de todas es cuando comienzas a alejarte de las carreteras principales. Si simplemente conduces hacia las montañas, eventualmente te toparás con vistas como estas. Un verde infinito hacia donde sea que voltees. Y si te alejas lo suficiente, las texturas del suelo incluso dejan de funcionar. Como lo dije antes, el juego toma lugar dentro de una isla bastante grande, por lo que eventualmente todo termina en agua. Pero creo que esta pequeña experiencia que tuve cuando era niño me hizo interesarme mucho por este tipo de fenómenos. Así que desde este punto en adelante, siempre que tenía un nuevo videojuego, intentaba buscar la manera de brincar las barreras que este me ponía. Pero esta es la cosa, si bien en esta aventura romper los límites es algo interesante, hay ocasiones en las que ir más allá de donde deberías puede resultar en algo aterrador. Grand Theft Auto San Andreas, por ejemplo, es un título repleto de misterios, pero una de las cosas más fascinantes que existen dentro del juego es algo conocido como los universos interiores ocultos. Verás, todos los interiores que hay en el mundo existen en una especie de universo paralelo. Es decir, que cuando entras a un edificio eres teletransportado a un punto extremadamente alejado del mapa. Pero en ciertas ocasiones es posible romper las barreras de estos lugares y escapar hacia el exterior. La forma más sencilla de hacer esto es entrar a este edificio en particular, equiparte con el jetpack y utilizarlo en esta esquina. Por algún motivo, las colisiones no funcionan aquí, lo cual te permite salirte de la habitación y encontrarte con esto, el vacío absoluto. A decir verdad, es bastante fascinante ver el mundo desde esta perspectiva. Todo parece roto, fuera de lugar, y una de las cosas más interesantes que suceden al estar aquí es que después de unos segundos tu personaje comienza a volverse blanco. Poco a poco va perdiendo los colores hasta camuflarse perfectamente con el fondo, lo cual hace que sea bastante difícil intentar orientarse. Por ejemplo, aquí pareciera como si no me estuviera moviendo, pero si volteas a ver hacia el minimapa, te darás cuenta de que en realidad estoy recorriendo el mundo con bastante velocidad. Como dije antes, este espacio existe en un punto extremadamente alejado del mapa, miles de metros por encima de la ciudad, por lo que si dejas pasar el tiempo suficiente, eventualmente terminarás cayendo en el suelo de nuevo. Y aunque todo pudiera parecer vacío al principio, de vez en cuando aparecerán figuras a la distancia. Una de las primeras cosas que me encontré al grabar el material para este video fue esta.
Al inicio creí que era una rueda de la fortuna, pero no, aparentemente es una especie de grúa. La verdad es que no sé en qué parte del mapa se encuentra esto con normalidad. También es posible toparse con algunas armas y objetos, pero una de las partes más inquietantes de este lugar es que lo único que puedes escuchar en el fondo es la propia respiración de tu personaje, lo cual crea esta sensación de que alguien te está persiguiendo. Y es que, a pesar de que el mundo pareciera estar completamente vacío, aparentemente aún hay cosas. Por ejemplo, en algún momento terminé cayéndome al agua. Las físicas no cambian en absoluto, es decir, que no entras en modo de nadar como normalmente lo harías, pero puedes escuchar el sonido y ver las salpicaduras. Y una vez que esto pasó, también me encontré con estas cosas. Creo que son medusas. Honestamente ni siquiera sabía que había medusas dentro del juego. Pero bajo este contexto, lucen extremadamente aterradoras. Casi parecieran como alienígenas o fantasmas. Después de esto me pasé bastante tiempo simplemente deambulando por la oscuridad. La verdad es que el mundo es increíblemente grande y como todo se encuentra tan separado, es bastante difícil llegar hasta otra cosa interesante. Pero después de un rato me topé con unas personas y sí, la escena es tan extraña como te podrás imaginar. De hecho, luce como esos antiguos comerciales de Apple. Y en caso de que te lo preguntes, sí, a pesar de las condiciones, aún es posible dispararles. Un rato después también me encontré con la entrada principal de lo que creo que es el aeropuerto, lo cual es bastante extraño, porque la verdad no sé cuál es el criterio para que ciertas cosas existan y otras no. Por ejemplo, no hay edificios ni tampoco automóviles, pero en ciertos lugares, como aquí, sí hay paredes invisibles que representan ciertas estructuras como la caseta del vigilante. Eventualmente decidí ir más allá de los límites de este mundo que de por sí ya está más allá de los límites y bueno, el juego desapareció por completo. La pantalla se volvió totalmente gris y nunca pude encontrar el camino de vuelta. Aunque después de unos días investigando por internet, descubrí que si eliminas a todos los individuos que hay en el gimnasio antes de salirte de los límites, por algún motivo tu personaje ya no se cae al vacío. Es decir que en lugar de llegar hasta el suelo, es posible mantener cierta altura. Y eso te permite llegar a lugares que normalmente serían inaccesibles. Por ejemplo, al encontrarme con este marcador en el medio de la nada, pude entrar a este edificio, pero la parte verdaderamente interesante es que casi ninguno de los objetos tienen colisión, por lo que puedes simplemente atravesarlos. Y también hay unas cuantas habitaciones bastante extrañas como esta, la cual transmite la sensación de estar en los backrooms o algo parecido. Y por supuesto, si utilizas el jetpack, puedes salir por el techo y continuar explorando. Muy cerca de aquí también puedes encontrarte con este pasillo. Creo que este solo es utilizado dentro de una cinemática, por lo que realmente nunca puedes llegar hasta él en el juego. Y es por eso que los universos interiores ocultos son algo tan interesante, porque te permiten ir más allá y visitar lugares que no deberías. Esencialmente, todos y cada uno de los interiores que hay en el juego, incluyendo barberías, restaurantes, edificios, casas y espacios que son utilizados únicamente para cinemáticas, existen dentro de este lugar flotando en la nada. El único problema es que es bastante difícil encontrarlos. Como no se pueden ver a la distancia, lo único que puedes hacer es deambular sin rumbo durante horas hasta que eventualmente te topes con algo, si es que sucede. Y ciertamente me pasé muchísimo tiempo haciendo esto, así que en lugar de mostrarte todo el proceso, solo te voy a platicar sobre los espacios más interesantes que encontré. Primero, llegué a una especie de mansión o departamento de lujo. Honestamente no recuerdo si puedes entrar aquí de manera normal. Supongo que no, porque hay varias puertas que simplemente atraviesas. Dormitorios, baños, un caballo con sombrero de vaquero que no quiero saber para qué utilizan.
Después me topé con un montón de personas caminando en el aire y al interactuar con el marcador, terminé en el interior de un restaurante de donas. El único problema es que una vez que entras aquí ya no puedes salir. En esta ocasión el techo sí está completamente bloqueado y cuando utilizas la puerta solo vuelves a aparecer en el mismo lugar como una especie de ciclo infinito. Aunque después de varios minutos intentándolo, descubrí que si utilizas la metralleta puedes atravesar la puerta, pero esto solo te lleva a un lugar todavía más extraño. De nuevo, esto transmite la sensación de estar en los backrooms. Las luces incandescentes, los tonos amarillos, es bastante raro. Pero una vez aquí, puedes salir del restaurante y continuar explorando. Después me topé con un montón de puertas y ventanas flotando en el aire, que me imagino son parte de un edificio, pero nunca encontré ningún tipo de entrada ni nada parecido. También llegué hasta el banco y es muy interesante porque muchos de estos lugares parecen estar repletos de personas, pero al mismo tiempo hay algo extraño sobre eso, porque siempre están en los lugares incorrectos. Es como si los personajes que normalmente están caminando por la calle simplemente aparecieran dentro de estos espacios. De hecho, en algún momento descubrí que si te alejas lo suficiente, el suelo desaparece y estos se caen al vacío. Esta aparentemente también es una habitación que solo es utilizada durante una cinemática. Según recuerdo es una especie de fiesta o algo parecido. Pero creo que el espacio más interesante de todos los que me encontré fue este. Primero, fue increíblemente difícil llegar hasta este marcador. Hay paredes invisibles por todos lados, así que me pasé como 30 minutos simplemente intentando activarlo. Pero una vez que lo logré, terminé en esta bodega. Y sé que va a sonar repetitivo, pero realmente transmite la sensación de estar en los backrooms. De hecho, se supone que la única manera de llegar a los backrooms es clipeando a través de la realidad. Es decir, atravesando las paredes o el suelo como si se tratase de un videojuego, que es exactamente lo que nosotros hicimos aquí, por lo que tiene bastante sentido que este tipo de espacios transmitan una sensación tan similar. A decir verdad, es bastante inquietante caminar por aquí. Y una vez que hayas activado el marcador, puedes volar hacia afuera y ver la estructura completa existiendo en el vacío. Muy cerca de aquí también hay otra bodega completamente abandonada. De hecho, si te subes por las escaleras y sigues este camino, al final te encontrarás con una puerta bastante extraña, una que da directamente hacia el exterior, al mundo que existe más allá de lo que deberíamos de ver. Lo cual me recuerda un poco a la película de Truman Show y cómo la realidad a la que estamos acostumbrados a veces pudiera parecer como una simple obra de teatro. Honestamente, cuando comencé la grabación de este video, no esperaba encontrarme con cosas tan interesantes. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que esto ni siquiera es lo más extraño que veremos. Los juegos de mundo abierto parecen ser los mejores ejemplos del horror que existe al romper las barreras del mundo. Supongo que salirte de los límites de un título con niveles pequeños realmente no es tan interesante porque a final de cuentas no hay mucho para ver. Pero en este tipo de juegos con escenarios colosales, la historia es muy diferente. Y The Legend of Zelda Breath of the Wild es la prueba definitiva de ello. En esta aventura es de hecho bastante sencillo toparse de manera natural con los límites del mundo. Lo más probable es que cada persona lo haya hecho de una manera diferente. Pero para mí, la primera vez que esto sucedió fue en esta cordillera, una línea de montañas que se encuentra justo en la orilla del mapa, que al principio podría parecer completamente explorable, pero no, en algún momento simplemente aparece una pared invisible y un mensaje que dice que ya no puedes seguir por ahí. Obviamente la primera vez que me encontré con esto, intenté buscar todas las maneras de ir más allá de la barrera, pero resulta que es imposible bajo condiciones normales. Pero con el paso de los años se han descubierto varias técnicas que te permiten, romper el juego hasta cierto punto. Una de ellas es el salto lunar. Para activarla lo único que debes de hacer es visitar el minijuego de tiro con arco, saltar a uno de los caballos justo antes de que se termine el tiempo y si lo hiciste de la manera correcta, esto pasará.
De este punto puedes simplemente teletransportarte a cualquier lugar y por algún motivo ahora tienes la habilidad de saltar de manera infinita. Como podrás imaginarte, esto te permite llegar a lugares que no deberías, y lo normal sería pensar que de esta manera se puede brincar la barrera. Pero resulta que no, la pared invisible se extiende prácticamente hasta el infinito del cielo. Pero este glitch de los saltos infinitos te permite realizar otros glitches todavía más complejos, que en lugar de mandarte hacia arriba, te mandan hacia abajo. Honestamente, no es nada sencillo de lograr. Me pasé muchísimas horas repitiendo una y otra vez el proceso con la intención de atravesar el suelo. A decir verdad, fue bastante desmoralizante y bastante cansado. Pero una vez que lo logré, valió completamente la pena, porque esto fue lo que me encontré. Como puedes ver, ahora estamos por debajo del mapa y gracias a la habilidad de saltar en el aire podemos movernos en lugar de simplemente caer al vacío. Y es aquí en donde el horror verdaderamente comienza. Primero que nada, porque es bastante impactante ver el mundo de esta manera. Una de las cosas que más me sorprendieron fue la cantidad de agua que hay. Prácticamente todo el mundo que existe dentro del juego está cubierto por agua, y es especialmente sorprendente ver cómo esta cae desde las montañas, en algunas circunstancias, incluso rompiendo las leyes de la física. Desde este punto puedes visitar cualquier lugar que desees, pero obviamente tienes que tener bastante cuidado de no acercarte demasiado a la superficie porque podrías terminar regresando a los límites, por lo que en realidad se siente como un laberinto. Pero la cosa es que entre más comienzas a alejarte del centro del mapa, más extrañas se vuelven las cosas. En algún punto, por ejemplo, las texturas dejan de funcionar, lo cual ocasiona que aparezcan estos agujeros en la realidad. Fracturas que te permiten ver todavía más allá del infinito. Y como puedes observar, el agua también se vuelve más irregular conforme vamos avanzando, yendo para arriba, para abajo y para todas las direcciones posibles. Para ser honesto, es intimidante. Debo admitir que me sentía bastante incómodo recorriendo este lugar. Y la peor parte de todas es que moverse de esta manera es extremadamente lento, por lo que mi objetivo de llegar hasta una de las orillas del mapa es uno que fácilmente toma 40 o 50 minutos. Aunque es de hecho posible encontrarse con estructuras invisibles en las que puedes descansar, y en las que puedes tomarte el tiempo para capturar imágenes panorámicas como esta. Después de un buen rato conseguí llegar hasta el área del desierto, la cual está considerablemente más vacía que todo lo demás. Pero algo muy inusual sucedió en este lugar. En algún momento mi personaje simplemente desapareció de la pantalla. Creo que entró en modo de primera persona o algo parecido. Y después de unos segundos me caí al vacío y me fue imposible recuperarme, por lo que toda mi aventura se terminó. Honestamente, me tomó tanto tiempo llegar hasta aquí que ya no tenía ganas de volver a intentarlo. Pero a final de cuentas le di otra oportunidad y esta vez tomé una ruta diferente solo para ver si me encontraba con algo interesante. Y ciertamente me topé con muchas vistas increíbles. Montañas y columnas de agua todavía más grandes que las de antes y un agujero en el suelo que, si bien no lleva a ningún lugar, se siente extremadamente claustrofóbico. A decir verdad, es muy difícil describir la sensación que este tipo de escenarios transmiten. La mejor manera que tengo de explicarlo es como si te encontraras en el espacio. Hay un cierto sentimiento de insignificancia que existe cuando comparas tu tamaño con el de todo lo demás. Pero bueno, eventualmente terminé llegando al desierto de nuevo y exactamente lo mismo sucedió, solo que en esta ocasión entendí el porqué. Resulta que la cámara a veces se queda atascada en ciertas estructuras mientras que el personaje sigue su camino, pero si te mueves lo suficiente, eventualmente todo regresa a la normalidad. De esta manera, por fin pude acercarme a uno de los límites del mundo. Como lo dije antes, hay una barrera invisible que encapsula todo el mapa desde este lugar.
Esto significa que hay bastante espacio que es observable desde la distancia, pero que es imposible acceder. Pero si te acercas a la barrera de esta manera, es decir, desde abajo del suelo, es posible caer al agua y simplemente atravesarla. Al principio mi personaje desapareció por bastante tiempo, así que asumí que eso es lo que sucedía cuando ibas más allá de esta pared invisible. Pero no, después de unos minutos solo salió del agua como si nada. Así que de este punto en adelante me propuse algo diferente, descubrir qué tan lejos podía llegar. Es decir, ahora que ya superamos la barrera invisible, ¿hay algo más que nos impida simplemente seguir adelante? Después de todo, según el mapa hay mucho espacio en este lugar, espacio oscuro, espacio en el que aparentemente no hay nada en absoluto. Así que seguí brincando en dirección recta durante muchísimo tiempo. A decir verdad, hubo momentos en los que parecía que ya no me estaba moviendo. Pero resulta que sí, el mundo simplemente es tan masivo que crea la ilusión de que siempre estás en el mismo lugar. Pero si acelero la grabación es evidente que sí estoy avanzando. Y como te lo puedes imaginar, no toma mucho tiempo para que el mundo comience a fracturarse. Al igual que antes, hay agujeros en el suelo que te dejan ver el vacío que hay debajo de todo. Aunque una de las cosas que más me sorprendieron es que los pájaros siguen existiendo aquí. Pero lo verdaderamente increíble es que no solo puedes llegar hasta la parte más oscura del mapa, sino que puedes salirte incluso de los límites de la pantalla. Me tomó literalmente 1 hora llegar hasta aquí, pero puedes simplemente continuar y continuar y continuar. Para ser honesto, el mundo parecía tan infinito que en algún momento ya estaba listo para terminar con la grabación. Pero justo antes de salir del juego, vi algo muy interesante a la distancia. Sé que es difícil notarlo por la paleta de colores, pero hay una isla en este lugar, completamente fuera de todos los límites del juego. El cursor ni siquiera puede llegar hasta aquí, y de hecho la cámara tampoco, por lo que es imposible saber exactamente en dónde me encuentro. Y de nuevo, me tomó muchísimo poder acercarme, pero eventualmente llegué e inmediatamente me di cuenta de que es imposible pararse sobre ella. Aparentemente estamos en un punto tan alejado del mundo que las colisiones ya ni siquiera funcionan, por lo que es imposible caminar. De hecho, la única razón por la que puedo estar aquí es por el glitch de los saltos infinitos. Pero fue bastante sorprendente encontrarme con esto por mera casualidad. A decir verdad, ni siquiera sé si esta isla es algo que otras personas ya hayan visto. Intenté buscar información sobre ella en internet o sobre lugares parecidos, pero no pude encontrarme con nada, lo cual creo que la convierte en un descubrimiento un poco más especial. Y obviamente esto me motivó a continuar explorando. Así que de nuevo me pasé otra hora caminando en línea recta para ver si había algo más interesante, y lo creas o no, algo sí sucedió. Cuando por fin me rendí y dejé que mi personaje cayera hasta el fondo, de repente me encontré con esto. Les juro que siempre que pienso que ya lo vi todo, aparece algo todavía más raro. Para este punto, el mundo está tan roto que ya ni siquiera tiene sentido. El suelo prácticamente desapareció, quedando solo estas líneas extrañas. Por algún motivo me recuerda bastante a Minecraft. Pero sí, la verdad es que cuando comencé a preparar este video, nunca me imaginé que me encontraría con algo como esto. Normalmente, salirse de los límites te lleva a un vacío absoluto, pero por algún motivo este mundo simplemente continúa no importa cuánto lo recorras, extendiéndose mucho más allá de lo que cualquiera pensaría. Como te lo puedes imaginar, me pasé un buen rato deambulando por este lugar con la esperanza de encontrarme con algo. Pero no, este parece ser el límite absoluto de Breath of the Wild. Al menos en lo que a mí concierne, no hay nada más de este punto en adelante, aparte del infinito.
Seguro que no esperabas ver un título como Toy Story 3 en este video, ¿verdad? Bueno, resulta que esta aventura es bastante conocida no solo por ser un gran videojuego, sino por todos los glitches que puedes realizar. Uno de los más sencillos consiste en poner pausa cada vez que haces un salto en la pared, lo cual te permite escalar prácticamente cualquier estructura y eventualmente salirte del mapa. De esta manera es posible observar casi todo el escenario a la distancia, lo cual es bastante genial. El único problema es que después de unos segundos la posición de tu personaje se reinicia. Así que no hay mucha oportunidad de ver las cosas con detalle. Pero hay otro glitch que es un poco más interesante. Para este se necesitan 2 jugadores. Si la otra persona te levanta mientras estás sosteniendo la cámara y luego te suelta, por algún motivo puedes simplemente caminar por el aire. Y como te puedes imaginar, esto te permite no solo observar el mundo desde lo lejos, sino también llegar a lugares que no deberías. Algo muy interesante es que inmediatamente después de salir de los límites del nivel, aparece un agujero en el que la realidad deja de funcionar. Honestamente, no sé lo que es, pero no importa hacia dónde te muevas, siempre está ahí. Y al igual que en Breath of the Wild, mi primer objetivo fue uno bastante sencillo: ver qué tan lejos podía llegar. Digo, a la distancia pueden verse varias montañas. ¿Será que es posible llegar hasta ellas? Como puedes ver en pantalla, el camino es uno extremadamente largo. A decir verdad, incluso pareciera que no estoy avanzando mucho. Pero si eres lo suficientemente persistente, sí puedes llegar hasta las montañas. Y resulta que solo son una imagen en 2 dimensiones. Pero lo más sorprendente es que puedes atravesarlas, y al hacerlo, el agujero de la realidad se vuelve todavía más grande. Para ser honesto, creo que esta imagen es bastante cool. Si te alejas lo suficiente, la ciudad se vuelve prácticamente invisible y lo único que queda es un hoyo gris en el suelo. Pero encuentro fascinante el hecho de que simplemente puedes seguir. Por más que continúo caminando, el mundo nunca termina. ¿De verdad era necesario hacer de este espacio algo tan grande? ¿Es esto algo común en el mundo de los videojuegos? Eventualmente decidí apagar el control del segundo jugador para ver si podía grabar el video en pantalla completa. Pero resulta que esto solo rompe el juego todavía más y convierte a Woody en una versión bíblica de un ángel. Y sí, de este punto en delante, así es como el juego se ve. De hecho, entre más continúo caminando, desaparecen cada vez más detalles. Y como puedes ver, si acelero la cámara, es evidente que aún me estoy alejando del punto inicial, aunque muy lentamente. Pero aún así no parece existir algún tipo de barrera que me detenga. La verdad es que no esperaba que un videojuego de Toy Story pudiera convertirse en algo tan inquietante. Hubo un punto en el que incluso las montañas desaparecieron, y en caso de que te lo preguntes, estuve media hora seguida simplemente corriendo en una sola dirección, hasta que por fin mi personaje comenzó a caer y regresó al mundo. Otro juego muy conocido por permitirte romper sus propias barreras es Halo. En la misión del cartógrafo silencioso, por ejemplo, algo que probablemente muchos jugadores hicieron es caminar hacia el agua y darse cuenta de que no te puedes ahogar, por lo que simplemente puedes seguir y seguir y seguir hasta que eventualmente te topas con una pared invisible. Y si bien no es posible atravesarla, aún así es muy interesante llegar hasta este lugar y ver cómo el mundo se convierte en una serie de patrones repetitivos. De hecho, si juegas en la versión remasterizada, puedes cambiar el estilo visual de manera inmediata y notar las diferentes atmósferas que ambas versiones transmiten. Y lo más divertido de todo es que esto también funciona con los vehículos, lo cual hace que este espacio se sienta todavía más infinito que antes. Por algún motivo, el agua no parece tener ningún efecto sobre la salud o las físicas del juego, por lo que puedes moverte con total normalidad dentro de ella, o bueno, normalidad entre comillas.
Justo al final del primer escenario, también es posible brincar a través de esta ventana y salirte completamente de los límites del nivel. Solo que en esta ocasión es muchísimo más interesante, ya que esto te permite explorar el espacio, algo que normalmente no es posible dentro del juego. Y la verdad es que esto transmite una enorme sensación de megalofobia. El simple hecho de darte cuenta de que todo el nivel toma lugar en esa pequeña estructura y luego voltear hacia atrás y observar el tamaño del universo realmente te hace sentir diminuto. Y esto parece ser un tema bastante recurrente al hablar sobre los límites de un videojuego. Normalmente, los mundos de este tipo de aventuras son construidos con mucho cuidado para crear la ilusión de que estamos ahí, de que lo que hacemos es importante. Pero una vez que sales de sus barreras, te das cuenta de que todo es artificial, como una obra de teatro. Es decir, construido por alguien. Y justamente siguiendo esta misma línea de pensamiento, hay un último juego del que quiero hablar. Fatum Betula es un pequeño juego independiente de aventura, lo cual significa que no hay combate, ni plataformas, ni nada parecido. Solo deambulas por el mundo buscando objetos y cosas para hacer. El título es extremadamente surreal. A decir verdad, es incluso difícil descifrar de qué se trata su historia. Pero una de las partes más interesantes sobre él es que de vez en cuando el juego deja de funcionar. Es decir, que las gráficas se buguean por completo, dando como resultado vistas como esta. Al principio, por supuesto, sería sencillo asumir que se trata de un error, pero en realidad todo esto es voluntario. Porque si realmente te tomas el tiempo de explorar cada una de las esquinas que hay en el juego, te darás cuenta de que el título oculta muchos secretos. Detrás de estos arbustos, por ejemplo, hay un camino que es imposible de ver, el cual te lleva a, no sé, una especie de caverna en el inframundo. Un lugar oscuro en el que no hay absolutamente nada aparte de unas cuantas estructuras antiguas, que por su propia naturaleza transmiten la sensación de que no deberías de estar ahí. Es incómodo y es extraño, pero eso no es todo. En el área inicial del juego, subiendo por esta pequeña montaña, puedes encontrarte con un agujero negro. En cualquier otro título, esto solo sería una mala geometría, pero resulta que si saltas en él, aparecerás en este lugar. Un espacio que se siente completamente diferente a todo lo demás, tanto en tono como en colores. Y cuando te acercas a la habitación, puedes ver que el juego entero es un programa de computadora. Lo cual tiene mucho sentido para nosotros como jugadores externos, pero es extremadamente raro dentro del contexto del juego. Porque ¿no es ese el límite absoluto que un videojuego puede tener? ¿La línea que separa lo digital de lo verdadero? ¿Y qué sucederá si esta barrera se rompe de alguna manera? Si hablamos con el cubo gigante que se encuentra justo en el centro de la habitación, resulta que es el desarrollador del título, y nos cuenta un poco sobre cómo fue su experiencia creándolo y las inseguridades que tiene sobre él, lo cual honestamente es bastante interesante. Pero de nuevo, eso no es todo. En cierta parte del mapa podemos encontrarnos un barranco que lleva hacia el vacío, algo bastante común en el mundo de los videojuegos. Pero de nuevo, si saltas en él, terminarás llegando a este lugar. Una obvia referencia a los espacios liminales que son tan populares en el mundo del Internet. Un lugar que técnicamente no tiene nada de malo, pero que se siente muy inquietante por lo vacío que se encuentra y por el hecho de que todo se repite de manera infinita. Si entramos a una de las casas, nos encontraremos con personas cuyas caras son imposibles de ver y con pasillos retorcidos que llevan a la nada. Pero si continuamos caminando por el exterior, eventualmente llegaremos a esto. Una estructura metálica que, no sé ustedes, pero para mí se ve como la cabeza de Mickey Mouse. Y en el interior hay una persona, pero en cuanto abrimos la puerta se desintegra en el aire. Y cuando leemos los archivos que hay en su computadora, nos damos cuenta de por qué.
Resulta que este era un personaje dentro del juego que lentamente va descubriendo su verdadera naturaleza. Es decir, que se da cuenta de que el mundo en el que vive es artificial. Se da cuenta de que todo está compuesto por polígonos y texturas. Y esto lo lleva a perder la cabeza de manera paulatina, porque él ha visto más allá de los límites establecidos de su mundo, lo cual es sumamente interesante, porque durante todo este video hemos roto las barreras desde una perspectiva externa, es decir, para nosotros solo es un videojuego, una forma de entretenimiento. Pero ¿puedes imaginarte lo que sentirías si un día volteas a ver hacia el cielo y la imagen que te muestra es una incorrecta? Cuando nos detenemos a pensarlo de esta manera, la idea de los límites se vuelve mucho más escalofriante. Porque, ¿qué tal si esa es justamente nuestra realidad? ¿Qué tal si lo que nosotros conocemos como el espacio no es más que una textura gigante que rodea todo lo que conocemos? ¿Qué tal si nuestra vida, al igual que los personajes de un videojuego, fue diseñada por alguien más? ¿Y qué tal si bajo ciertas condiciones es de hecho posible romper las barreras de nuestro mundo y llegar a un lugar completamente diferente? A uno que no deberíamos de ver.